¿Qué es Mesoamérica? Mesoamérica es la región cultural del continente americano que comprende la mitad meridional de México, los territorios de Guatemala, El Salvador y Belice, así como el occidente de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Misma región cultural donde el periodo precolombino fue conocido por formar parte de las grandes civilizaciones. El periodo preclásico abarca aproximadamente desde los años 2500 a.C. hasta el 200 después de Cristo, en que se consuma la caída de Cuicuilco y tiene lugar el florecimiento de Teotihuacán. A lo largo de este periodo, las sociedades agrícolas igualitarias pasan a ser unas más estratificadas que concluirían con la formación del estado teotihuacano. Preclásico temprano. En esta fase se comienzan a establecer los poblados, por lo cual representa el tránsito del nomadismo al sedentarismo. Preclásico medio. Comienzan a surgir grandes centros ceremoniales, con arquitectura y esculturas monumentales. Preclásico tardío. Durante esta fase se consolidan los grandes centros ceremoniales. El periodo clásico de la civilización mesoamericana se da del año 200 después de Cristo hasta el año 200 después de Cristo. Está marcado por la consolidación del proceso urbanístico que se venía gestando desde el preclásico tardío. Clásico temprano. La estratificación social llega a su máxima complejidad, así como los intercambios culturales y comerciales. Clásico tardío. El gran centro rector de Mesoamérica, Teotihuacán, comienza su declive y en el altiplano central surgen nuevos centros altamente militarizados. En todas las áreas de Mesoamérica ocurrió un proceso de deterioro de las hegemonías regionales del Clásico, que concluyó con el abandono de las grandes metrópolis, como Monte Albán en Oaxaca o las ciudades mayas de las tierras altas. Ante estos hechos, las migraciones fueron un fenómeno que marcó el inicio del posclásico. Postclásico temprano. Esta fase se caracteriza por una militarización exacerbada en las sociedades que en ella existen, así como migraciones constantes de pueblos y ciudades, debido al gran número de conflictos bélicos que se producen. Postclásico tardío. La última fase de la cronología de Mesoamérica coincide con el apogeo del Imperio Azteca y la conquista y caída de México Tenochtitlan, a cargo de las tropas de Cortés. Cultura olmeca. La cultura olmeca es también conocida como la madre de las culturas de Mesoamérica y representa una de las más antiguas que poblaron y florecieron el continente americano, especialmente en el trópico. Una de sus majestuosas obras son las cabezas colosales que representaban los retratos de quienes gobernaban los trópicos en lo que ahora son los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas en México. Aunque desconocemos gran parte de las formas de subsistencia, sabemos que por el año 1400 a 1250 a.C. los olmecas ya utilizaban el maíz, pero no representaba una parte significativa de su dieta. Se acredita a los olmecas el desarrollo del juego de pelota, la invención del cero, el calendario, la escritura y la epigrafía. Y algunos otros aportes culturales han sido la construcción de pirámides. Cultura azteca. Los aztecas, también llamados mexicas, fueron una civilización que existió entre los años 1325 y 1521, ubicada en la región actual de México, zona central y América Central. Como la mayoría de las culturas mexicanas, los aztecas eran politeístas, es decir, rendían culto a varios dioses. Sin embargo, le profesaban su fe y culto solo a los dioses principales, los cuales en su mayoría estaban estrechamente relacionados con la vida agrícola y ciclo solar. La economía azteca se basaba principalmente en la agricultura, a través de la cual cultivaban principalmente ají, frijol y maíz. También cazaban pescado, basalto y aves acuáticas que utilizaban para el comercio. Su arquitectura era monumental, reflejaba poder, tenía un gran lazo con la religión y consistía, principalmente, en edificaciones simétricas que denotaban orden. Los aztecas destacaron en la construcción de ciudades, la ciencia y las variadas expresiones del arte.
Tenía su propia escritura jeroglífica, un sistema de numeración y un calendario que constaba de 18 meses, de 20 días cada uno y 5 adicionales. Cultura zapoteca. Los zapotecas fueron una civilización que se desarrolló en la región de Oaxaca, actual México, entre los años 250 y 800 a.C. Los zapotecas se caracterizaban por ser politeístas, adoraban una gran variedad de dioses. A lo largo de su historia adoptaron también dioses de otras culturas. Como sistema económico, los zapotecos eran agricultores del jitomate, cacao, frijol, maíz, chile y calabaza. También utilizaban la comercialización de su artesanía y subsistían con la pesca y la caza. La cultura zapoteca fue influenciada por los olmecas. Sin embargo, la civilización zapoteca supo perfeccionar los conocimientos heredados y alcanzar un nivel sofisticado en arquitectura, arte, escritura e ingeniería. Cultura maya. La cultura maya o civilización maya fue el conjunto de pueblos precolombinos que gobernaron Mesoamérica durante 18 siglos, desde la época preclásica hasta la época posclásica. Fue una de las civilizaciones más destacadas en América originaria. Dejaron tras sí un conjunto importante de ruinas y un legado cultural que inspiró a las culturas posteriores. Los mayas son celebrados por distintos aspectos de su avanzada cultura. Por ejemplo, inventaron el único sistema completo de escritura de América precolombina. Por todas estas razones, durante su apogeo, fueron la cultura dominante de toda la región. Controlaron gran parte del territorio mesoamericano. Parte de sus aportaciones fueron las siguientes: arquitectura, la matemática, la topografía, el arte textil, la cocina. El juego de pelota fue un deporte con connotaciones rituales, jugado desde 1400 a.C. por los pueblos precolombinos mesoamericanos. Teotihuacán. Teotihuacán fue una de las mayores ciudades de la Mesoamérica prehispánica. Esta ciudad fue fundada en algún momento alrededor del 1000 a.C. Los teotihuacanos cultivaron una religión politeísta y compleja. Quetzalcóatl, también conocido como la serpiente plumada, es el dios principal y representa la dualidad del hombre. El cuerpo físico y el alma están representados en la serpiente y en las plumas respectivamente. Su principal atributo era el poder de la transformación y hacía referencia a la perfección del hombre. Tlaloc es considerado uno de los dioses más temidos y adorados por los pueblos mesoamericanos. Era el dios de la lluvia, de quien dependían los ciclos del agua necesarios para que crecieran los cultivos de estos pueblos, que eran netamente agrícolas. Según describe la cosmología teotihuacana, en Tlalocán nunca falta el alimento y es el origen de todas las fuentes de agua que requiere la tierra para su subsistencia. Su presencia es sobrecogedora y expresa la necesidad que tiene el hombre de recibir de la tierra los alimentos esenciales. Huehueteotl es el dios del fuego y está representado como un anciano desdentado, arrugado, barbudo y jorobado. Los hallazgos arqueológicos lo ubican como uno de los dioses más antiguos. El dios Huehueteotl estaba asociado con el calendario solar. Este dios representa entonces la memoria del volcán, el brasero que lo procede. Se utiliza para colocar incienso o resinas aromáticas, para así prenderlas fuego. Flora. La flora que se encuentra en Mesoamérica presenta una amplia riqueza y diversidad. Existen alrededor de 265.000 especies distintas de plantas en el mundo. Se presume que aproximadamente 19.000 especies se encuentran en el territorio mesoamericano. Algunas de las especies son las siguientes:
Fauna. Dentro de la fauna de Mesoamérica es posible ubicar animales sagrados. Es decir, que eran considerados parte de la cosmovisión que algunas culturas tenían. Algunos de estos animales son los siguientes: